aquí está la pregunta, hermanos. A ver, cuando tomamos el Antiguo Testamento, digamos, tomamos una Biblia, ¿verdad? Tomamos desde Génesis hasta Malaquías. Simplemente no abrimos y empezamos a leer de una manera literal todo lo que está ahí, ¿verdad? Tratamos de darle un sentido, tratamos de entenderlo para llegar al mensaje, para llegar a la aplicación. Entonces, hay diferentes formas a lo largo de la historia. Se han propuesto diferentes formas de estudiar el Antiguo Testamento, ¿ok? Esto que estamos hablando tiene que ver con, ok, aquí está el objeto de estudio que se llama Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. ¿Cómo yo voy a aproximarme a este conjunto de literatura y lo voy a estudiar? Entonces hay diferentes propuestas que básicamente se pueden dividir en dos grandes divisiones, ¿no? Los primeros son los famosos métodos histórico-críticos, o sea, que tienen que ver con, por ejemplo, crítica de la forma, crítica histórica, tratar de encontrar un contexto histórico de dónde surgió alguna ley, algún dicho, alguna enseñanza, algún libro, algún conjunto de libros, por ejemplo, ¿verdad? Alguien diría, bueno, el Pentateuco fue escrito en camino en el monte Sinaí, en las travesías, en los viajes de Israel en el desierto. Alguien podría decir eso, ¿no? Y entonces, los métodos históricos críticos, por una parte, son métodos diacrónicos. Diacrónico viene de esa preposición griega dia, que significa a través de la historia. Entonces, imagínense que la historia es como una línea recta y nosotros queremos estudiar de esa línea recta una parte específica de tiempo, digamos Israel en el Sinaí o Israel en Egipto o Israel en el exilio. Eso hacen los métodos histórico-críticos que abundan hace mucho tiempo, ¿verdad? Otro tipo de métodos son los métodos sincrónicos, ¿verdad? Sincrónico quiere decir vamos a tomarlo como un conjunto, como una unidad. No lo vamos a ver a través del tiempo, sino que lo vamos a ver en un momento específico del momento. Entonces, ahí vamos a ver algunos tipos de ramificaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo se estudia el Antiguo Testamento ahora? Antes de pasar a abordar la lectura que les dije que leyeran, ¿verdad? Yo les hago una pregunta, ¿verdad? Cuando usted va a la iglesia el domingo, escucha sermones, escucha prédicas, en la iglesia de Cristo, que estoy asumiendo es el contexto de la mayoría de nosotros, si no de todos, ¿cómo se estudia el Antiguo Testamento? ¿Qué método se utiliza para interpretar, para leer, para darle sentido al Antiguo Testamento? A ver, algún voluntario o voluntaria que me diga, hermano, yo pienso que el Antiguo Testamento se estudia de esta manera. ¿Cómo estudiamos el Antiguo Testamento? A ver, hermano Lamberto, que tiene el micrófono abierto, dime. Pues fíjese, hermano, que cuando yo empecé a estudiar el Antiguo Testamento, no solo leía un texto, sino que buscaba libros que me ayudaran a investigar ciertas tradiciones, porque habían cosas que me dejaban en duda y tenía que averiguar, para poder entender de lo que se estaba hablando, tenía que averiguar de eso. Aún me dirigía a varios hermanos de mucho tiempo de estudio que tenían literatura que recibían de otros hermanos, de lo cual eso también me ayudó bastante. Compré otros libros de tradiciones judías de ese tiempo, babilónicos de ese tiempo y de todo lo que eran las tierras, los reinos grandes que había y cómo el hebreo estuvo participando en esas historias, sea poquito, sea grande. Y eso me ayudó bastante a entender bastante el Antiguo Ok, Testamento. muy bien, hermano. Por lo que escucho, excelente, ¿verdad? Por lo que escucho, el hermano se enfocaba en un método histórico crítico, ¿verdad? Quiere conocer contextos, quiere conocer tradiciones
Todo eso es parte de una de las dimensiones del texto de la que vamos a hablar más adelante. Muy bien, hermano Lamberto, excelente. ¿Quién más? ¿Cómo lees el Antiguo Testamento cuando lo escuchas en un sermón o cuando tú mismo lo estudias, verdad? ¿Qué método tú sigues, verdad? Esto es como, por ejemplo, cuando vas a preparar carne, cuando vas a preparar comida. A ver, los que cocinan. ¿Quiénes cocinan aquí? A ver, levante la mano. Qué barbaridad, solo las mujeres. No, hombre, ¿qué pasó? Ahí está Roberto. Ok, cuando vas a cocinar y digamos que vas a preparar carne. Carne, a ver, vamos a poner carne molida, ¿verdad? Carne molida. Hay diversas formas de prepararla, ¿correcto? Es la misma carne, pero hay diversas formas de prepararla. Hay una Biblia, claro que sí, pero hay formas de entenderla que van a depender de varias cosas, por ejemplo, de presuposiciones, ¿no? Oh, yo pienso, porque así me enseñó mi abuela o mi madre, que la carne molida se prepara así de esta manera. Hay que ponerle esto, hay que echarle esto, hay que hacerlo. Entonces, nosotros también cuando vamos al texto llevamos ideas, presuposiciones de lo que creemos que el texto significa. Y hay veces esas controlan la forma en la que nosotros leemos la escritura y hay veces no estamos conscientes de ellas. A ver, hermana Raquel había levantado la mano, ¿verdad? Y después el hermano Leonicio. Hermano, cuando yo he leído el Antiguo Testamento, generalmente lo he leído de inicio hasta finalizar el Antiguo Testamento. De hecho, ahorita estoy en un estudio, pues, pero leyendo siempre así, pero siempre me ha gustado el contexto de la historia. Por ejemplo, cuando se viene hablando de algún libro en especial, siempre me remarco también en estudiar lo anterior para yo poder comprender. He también leído así ¿cómo le digo yo? Por ejemplo, por decir, he leído los profetas, he tratado de leer los profetas mayores en especial, más que los menores. Si, por ejemplo, me ha tocado que estudiar el libro de Esther, o incluso cuando yo he escuchado sermones en la iglesia, he escuchado sermones y donde los hermanos a veces hablan de como una historia, como algo que nos permite a nosotros ejemplificar la forma en cómo sucedieron los hechos, cómo se dio alguna situación del Antiguo Testamento y cómo aplicarlo a nuestra vida. Entonces, de esa forma he escuchado que a veces los hermanos, claro que está, que cuando se trata de estudio, incluso yo tengo algunos libritos de estudio donde a veces me pongo a leer y tratar de estudiar y verlo con el contexto de la historia. Ok, oiga otra vez esa palabra, el contexto de la historia. Muy bien, gracias, hermana. Gracias, ¿verdad? Me huelen a métodos históricos críticos, que está bien. A ver, hermano Leonicio, y después de Leonicio voy a tratar de retomar el hilo de lo que estaba diciendo, ¿ok? Ok, hermano. Sí, hermano, bueno, yo creo que casi que todos en la iglesia de Cristo, casi que todos, es el método que se utiliza, es el histórico, porque de ahí todo es historia, ¿verdad? Que se contó. O sea, no se utiliza mucho, como leíamos ahí en el libro, tal vez una hermenéutica, digamos, de hacer, como usted nos decía, hacer preguntas al mismo texto y de averiguar, digamos, cosas como decía ahí la lectura esa que teníamos detrás del texto. O sea, excelente, hermano. Muy buen punto, ¿verdad? Muy buen punto. Es que por eso le pregunto, ¿verdad? ¿Qué método escogemos para preparar una comida, la carne, le decía yo, porque dependiendo de la forma va a ser el sabor, ¿no? Va a ser la textura que te va a quedar. Hay veces nosotros nos acercamos al texto y le hacemos al texto preguntas que el texto en ningún momento fue escrito para responder. Escucha eso, ¿ok? Hay veces nosotros vamos al texto del Antiguo Testamento con preguntas
desde nuestra perspectiva, desde nuestra percepción y entendimiento, desde nuestro contexto, y le queremos hacer preguntas al texto que a lo mejor el texto nunca fue escrito para ese tipo de preguntas. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Y aquí yo voy a ver cómo es que ustedes, cómo es que ustedes tratan de interpretar o leer el Antiguo Testamento. Vente a Génesis 1, ¿ok? Génesis 1, vente conmigo a Génesis 1. A ver, le voy a pedir ahí a ver, Roberto, que lea, Roberto, el versículo 5, el versículo 8. Y el versículo 13, 5, 8 y 13 de Génesis 1. Muy bien, hermano, dice el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y el versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ok, muy bien. ¿Qué significa día? Acá en Génesis 1. ¿A qué se refiere con día el autor de Génesis? ¿Es un día de 24 horas como el que tenemos, hermana Raquel? Hermano, yo creo que un espacio de tiempo. No podemos decir que haya sido 24 horas porque aún la misma palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces considero yo que ese espacio de un día no podemos decir, yo considero que no puede ser una exactitud de decir fue un espacio de tantas horas. Un día, no sé cuánto pudo haber sido, pero dice que fue al amanecer del siguiente día. Ok, Pero muy es bien una notar clase, eso, ¿verdad? Del atardecer al amanecer. al amanecer. ¿Por qué no? ¿Por qué no del completo, verdad? Del anochecer al otro anochecer o del otro atardecer al otro atardecer. ¿Por qué no? ¿Por qué de la tarde a la mañana? Esa es una buena pregunta, hermana, ¿verdad? Usted lo notó. ¿Será porque el calendario que utilizaban los judíos era más lunar que solar? Y para ellos el día empieza con la puesta del sol de un día hasta la puesta del sol del otro día, mientras que para nosotros es de otra forma. Muy bien. Hay otra pregunta, ¿verdad? Que ya vamos a hacer. Leonicio, muy bien, hermana Raquel, gracias. Dime, Leonicio, ¿qué significa día acá? ¿Cómo entenderlo? Bueno, hermano, bueno, en primer lugar quería diferir ahí con la hermana Raquel, porque, digamos, debemos de saber que Moisés, o bueno, el escritor de Génesis está relatándolo a personas, y las personas van a entender un día como lo que ellos entendían un día. O sea, él no está diciendo ahí. Es otro tema que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, eso queda totalmente aparte. No podemos meterlo ahí porque, digamos, el escritor está narrando un suceso y los que le van a, o los que le están escuchando, no lo van a entender si él antes no explica que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en ese caso, yo digo que se refiere a un día normal de como ellos lo entendían, ya sea 24 horas o de 12 horas, pero es un día normal, digamos que cualquier persona lo entendía. Si nosotros hoy lo entendemos 24 horas, para nosotros sería, si está siendo escrito para nosotros, lo entenderíamos así, 24 horas. Ok, hermano, bueno, interesante, ¿verdad? Lo podríamos entender así si el texto no dijera de la tarde al amanecer. Este es el punto, ¿no? El texto nos da ese detalle, pero muy bien, hermano Leonicio, ¿verdad? Tiene que ser un lenguaje que ellos entiendan, los autores o los destinatarios originales.
Ahora bien, ¿cuál piensan ustedes, verdad, que es el significado entonces de día acá? ¿Por qué el autor nos lo da a conocer en esos términos? ¿Qué contexto le pondríamos? Si aquí estamos hablando de un tiempo antes de que el tiempo existiera. Hermano, bueno, yo no levanté la mano, pero yo quiero No, dale, opinar. dale, hermano Lamberto, dale. Hermano, yo voy a diferir con el hermano Leonidas. ¿El por qué? Le voy a decir. Porque de un día a otro día solo marca un tiempo de creación, no marca un tiempo como lo conocemos ahora, porque Dios todavía no había marcado los tiempos. Los tiempos fueron marcados para el hombre, dijo Dios, para que vean los tiempos de cultivo, los tiempos de cosecha, el levantamiento y todo eso. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir que de lo que he estudiado el Génesis en sus días, está marcando solo el tiempo de la creación de un tiempo a otro. O sea, podía ser que la luz y la oscuridad pudieron haberse separado de 1 millón a 2 millones de años, como dice la arqueología, yo no lo sé, pero lo marca, que es una creación a otra, porque dice, y tales animales fueron creados, y esto fue el tercer día. La persona fue creada en el sexto día, no fue creada en el tercer día. Por lo tanto, eso lo marca el tiempo de la creación para mí, nada más. Ok, buen punto, ¿verdad? Y te fijas que lo que quiero que ustedes vean, hermano, ¿verdad? Que no hay respuesta correcta e incorrecta. Lo que yo quiero que ustedes vean en este ejercicio simple, sencillo, es de que podemos arribar a diferentes conclusiones porque nos acercamos a través de diferentes métodos. Llevamos diferentes presuposiciones. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuál es nuestra labor a la hora de estudiar la teología, el mensaje del Antiguo Testamento? Y con Génesis 1 vamos a seguir haciendo este pequeño ejercicio, ¿ok? Interpretativo. A ver, vamos a suponer que el texto fue escrito para nosotros que somos judíos. Digamos que somos judíos que salimos de Egipto, somos hebreos, estamos en el monte Sinaí, estamos en el desierto, y vamos a decir que Moisés está escribiendo el Génesis, ¿verdad? Está escribiéndolo para nosotros, ¿verdad? Para los que estamos aquí al pie del Sinaí acampando. Y cuando leemos este lenguaje, entiendo yo como hebreo de ese tiempo algo como lo que el hermano Lamberto me está explicando. Sé yo de arqueología, sé yo de ciencia, como sabemos hoy en el siglo XXI. No tengo ese lenguaje científico, no tengo esa concepción de que ni siquiera sé cuántos planetas hay en el sistema solar, ni siquiera sé que soy parte de un sistema solar. Tengo una concepción del mundo muy diferente a la que tenemos en el día de hoy. Entonces, día, vamos a ir día, el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Aquí la palabra hebrea que se emplea para día es precisamente un término de cierta cantidad de horas en hebreo. ¿Por qué? Porque no hay otra palabra en el vocabulario hebreo que exprese la idea de eras, etapas. ¿Me estoy explicando? No hay, no existe. Así tiene sentido categorizar los días, porque aquí viene lo principal de contar los días, ¿ok? ¿Cuál creen ustedes que es lo principal de decirnos el primer día, el segundo día, el tercer día? ¿Cuál creen ustedes? ¿A dónde quiere llegar el autor de Génesis? Establecer como un tiempo determinado de repetición de días, por establecer, por ejemplo, decir una semana. Luego de haber pasado esos 7 días, vuelven otra vez a nombrar otros 7 días. Considero que así, como para establecer la semana, podríamos decir. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para establecer las semanas? ¿Para qué? Para que el hombre se pudiera, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cuando Dios marcó
que había un día de reposo. Ah, ahí Entonces, está. Excelente, hermana. Muy bien, hermana. Génesis 2:2. Venga conmigo a Génesis 2:2 y dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Nota usted, muy bien, excelente hermana Raquel, ¿verdad? Nota usted que aquí hay un propósito religioso, hay un propósito teológico, no científico, no técnico, sobre los días, la partición de los días. Claro, porque yo como hebreo sé que soy finito, sé que soy mortal y sé que en el séptimo día ocurren cosas importantes. Está el día de reposo, el día de los panes sin levadura, el día de la Pascua, el día de la fiesta de los tabernáculos. O sea, el séptimo día es un día muy importante para diversas festividades de los hebreos, de los judíos. Qué mejor que ejemplificarlo porque Dios dice, escucha ese lenguaje, lo santificó, lo apartó, lo consagró para que podamos en él celebrar, hacer rituales, observar días, fiestas, estaciones, etcétera, etcétera. Un ciclo, como dice la hermana Raquel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión, hermano, verdad? Porque aquí está el punto, fíjense bien. Nuestra misión a la hora de estudiar teología del Antiguo Testamento es comprender, hermano, el texto en cuáles son sus tres dimensiones, ¿verdad? Aquí están parte del libro que yo les decía, ¿verdad? La lectura que les dejé, el hermano Leonicio nos ha encaminado, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son esas tres dimensiones del texto? ¿Para qué nos sirven esas dimensiones del texto? ¿Quién se acuerda? A ver, hermano Julio, ¿cuáles son esas tres dimensiones del texto, hermano? Lo que nos ha enviado habla de tres dimensiones, obviamente, ¿no? Bueno, ahí yo identificaría la primera dimensión, aquello que habla de un pasado del texto. En primer lugar, o sea, lo que han escrito o lo que han descrito todo o lo que se ha transmitido de forma oral. O sea, en realidad sería la primera dimensión que hablamos detrás del texto, el pasado. Okay. Y la segunda dimensión sería lo que es en sí mismo el texto, lo que está escrito el texto, como algo terminado y tiene una estructura, digamos. Eso sería la segunda dimensión. Y la tercera dimensión sería, en este caso, lo que sería, lo que estaría delante del texto, ¿no? Y es ¿cómo podría decir? Que el lector ya lo que ya lee es más o menos, esas son las tres dimensiones lo que yo Ok, excelente, hermano. Y ahora, viéndome a mí, hermano, míreme a mí. Aquí, míreme a mí. ¿Qué significa, hermano? ¿Cuál de esas tres dimensiones piensa que como intérpretes o lectores del Antiguo Testamento es la que nos debe de ocupar? ¿Qué diferencia hay entre lo que hay detrás, lo que hay en y lo que hay delante? Lo que en realidad lo que deberíamos hacer para mí sería lo tres, o sea, lo que está atrás sería la historia, ¿no? Y luego lo que está en el texto y en adelante lo que vamos a leer, o sea, vamos a dar la lectura, vamos a interpretar. Ok, hermano Julio, excelente. Nos ha encaminado bastante. Gracias, hermano.
A ver, le quiero preguntar aquí a Roberto. Roberto, ¿tú qué opinas? ¿Qué diferencia hay entre lo que hay detrás, en y delante del texto? ¿Cuál crees tú que es nuestra misión? De estas tres dimensiones, ¿cuál dirías que es la primordial a la hora de leer el Antiguo Testamento? Pienso, hermano, que lo que hay detrás, porque se enfoca más en su contexto, porque menciona esto, ¿verdad? De que sabiendo el contexto, si mal no recuerdo, menciona de que pues ya no va a interesar tanto el escritor, sino realmente el mensaje. Por ejemplo, saber cuál era la intención, por qué les escribió, cuál era la razón por el motivo que se les estaba escribiendo. Entonces yo pienso que la primera, hermano, lo que está pues por detrás, conociendo el contexto. Lo que está detrás. Ok, vamos a hacer un ejercicio, Roberto, para tratar de ver si lo que está detrás es recuperable, por ejemplo, ¿verdad? A ver, vete conmigo a Génesis. Vamos a ver. Vamos a ver Génesis 7. Okay, Génesis 6 y vamos a leer verso 19. ¿Quieres leer Génesis 6, 19, Roberto, por favor? Muy bien, hermano, dice el versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Ok. ¿Cuántos va a meter, dice, de cada especie? Dos. Una pareja, ¿verdad? Macho y hembra. Ajá. Ahora léete 7:2. 7:2. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ok. Entonces, si tú eres Noé, ¿cuántos vas a tomar? ¿Cómo dice? Si tú fueras Noé, ¿cuántos vas a tomar? Animales. Pues según el versículo 2 del capítulo 7 dice, tomarás 7 parejas. ¿Y qué harías con el 6 que leímos anteriormente? El capítulo 6, el versículo 19. No sé. No, y está bien no saber, ¿verdad? Pero quiero que veas, por ahí en una parte se nos dice, 6:19 toma una pareja de todo animal. Unos versos más tarde se nos dice, toma 7. Ahora clasifica los animales en puros e impuros. Toma 7 parejas de los puros y toma solo una pareja de los impuros. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos animales agarramos? Si nuestro interés está en recuperar lo que está detrás del texto, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Cuál parte vamos a recuperar? ¿Cómo explicar? Okay, ese es solo un ejemplo. Ahora te voy a poner otro, Roberto. Mira, vente conmigo a ver si es... Déjame ver si es segundo de David. Segundo de Samuel. El capítulo 24, el versículo 1. Segundo de Samuel 24:1. ¿Quieres leerlo, Roberto, por favor? Muy bien, ya ahorita. 24:1, ¿verdad, hermano? Sí. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Okay. ¿Quién hace el censo acá? ¿Quién lo hace o quién manda hacerlo? ¿Quién lo manda a hacer? Dios. Dios. Ok, ahora vente conmigo a Primero de Crónicas y vamos a leer el versículo 21:1. 21:1. Ajá, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ok, ¿qué diferencia miras en el texto? El que envía. ¿Quién envía? Aquí en este caso, Satanás. Ok, ¿cómo habría alguna forma de conciliar
Si nosotros pusiéramos nuestro énfasis en recuperar lo que hay detrás del texto, ¿cuál Yo sería pienso, el hermano, mensaje? como mencionaba, por ejemplo, saber el contexto. Por ejemplo, había escuchado un poco acerca de estos textos, de cómo Israel en ocasiones acreditaban, por ejemplo, todo lo malo a Satanás y todo lo bueno a Dios. Entonces, ya no recuerdo muy bien esa explicación de ese texto, pero ya me lo habían dado, de que en ocasiones Israel culpaba de algo malo a Dios, por ejemplo. Así como en este caso que dice que incitó a David para hacer un censo. Es como le digo, no recuerdo, pero sí, si no estoy mal, aquí como que lo acreditaron a alguien que no era. Ok, es Ajá. interesante esa idea, ¿verdad? De que Israel le acredita las cosas malas a Satanás, porque hay textos más bien que nos dicen que tanto lo bueno como lo malo proviene de Dios. Proviene de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, pienso en Job. ¿Se acuerdan? Job Ujú. dijo, recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo. O Ruth, cuando su suegra Noemí, ¿verdad? Le dijo, déjame, ¿verdad? Que la mano del Señor está contra mí para afligirme, ¿verdad? O Isaías 45, ¿verdad? Donde Dios nos dice, yo creo la paz, yo creo la adversidad también, yo creo la luz, yo creo las tinieblas, dice el Señor. Porque es que el punto, la implicación, Roberto, teológica, religiosa, de decir que el mal es el producto de otra fuerza que no es Dios, nos llevaría a violentar el monoteísmo, la idea de que existe un solo Dios. Porque la implicación del monoteísmo es, si solamente existe un Dios, tanto lo bueno y lo malo tienen que provenir de ese único Dios. De ese único Dios. Ahora Israel, a lo largo de la Escritura, en su relación con Dios, va a tratar de conciliar las cosas malas que pasan con este único Dios que existe, ¿verdad? Pero ese es un buen punto, ¿verdad? El punto de todo esto, Roberto, es simplemente explicar lo siguiente. El problema de poner el énfasis de entender la teología del Antiguo Testamento a partir de lo que hay detrás del texto. Lo que hay detrás del texto es la situación histórica, cuándo se escribió el texto, quién lo escribió, dónde estaban, para quién, etcétera. Es que muchas veces eso no es recuperable. Muchas veces no sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? De dónde proviene. Entonces, el problema es que cuando encontramos textos que parecen discrepar como estos, es de donde se han propuesto teorías que leen el Antiguo Testamento como segmentado, como cortado, como imagínate una tela con retazos de diferentes colores y entonces yo tomé un pedazo de esta, tomé un pedazo de esta, tomé un pedazo de esta, la junté toda y entonces aquí tengo esta tela de diferentes retazos que tomé de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces ya ahí el Antiguo Testamento viene a ser como el producto final de diferentes documentos, historia. Ya ustedes quizás han escuchado la teoría de las 4 fuentes de Julius Wellhausen, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que propone para explicar estas discrepancias que hay un documento yavista, hay un documento eloísta, hay un documento sacerdotal, hay un documento deuteronómico que vienen de diferentes partes, de diferentes épocas, de diferentes reinos, tienen diferentes énfasis teológicos, etc. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en lo que hay detrás del texto, Roberto y demás hermanos, me estoy explicando, nosotros perdemos de vista, por tratar de recuperar detalles que están lejos de nosotros, perdemos de vista lo que tenemos en el texto en sí. Nos olvidamos de que lo importante no es quién lo escribió, cuándo lo escribió, en qué situación lo escribió, sino el texto tal y como nos ha llegado hoy. El texto tal y como lo hemos recibido hoy.
Entonces, en vez de enfocarnos en lo que ya no podemos recuperar, los estudios de teología del Antiguo Testamento se han movido hacia el texto tal y como lo hemos recibido, que es el texto en sí. ¿Me explico, hermanos? Espero que esté tomando nota de todo eso, ¿verdad? Porque a mí se me olvida, pero yo le puedo preguntar después. Ok, a ver, hermano Leonicio, tiene la mano levantada, dime. No, hermano, yo lo que quería decir es que yo creo que bueno, ya usted lo estaba explicando ahorita, pero es delante del texto que tenemos que tomar en cuenta, porque Ok, digamos, muy bien. es el sentido del texto. Ya vamos a llegar a lo que hay delante del texto, ¿verdad? Ya vamos a llegar a esa parte. Ya vamos a llegar. Ahorita vamos a ver a lo que es. ¿Qué significa el texto en sí mismo? Bueno, el texto tal y como lo hemos recibido. Un ejemplo que yo pongo es, ustedes saben que los salmos, por ejemplo, los salmos vienen acompañados de los superescritos, ¿no? De los subtítulos, los encabezados. Hay veces no podemos separar a un salmo de su encabezado porque vienen juntos, ¿verdad? Varios de ellos son escritos a David o a Coré o a los hijos de Corea, Natán, etc. Eso parece darle un sentido, ¿cómo te diría yo? Contextual, histórico al salmo, ¿verdad? Y hay veces eso guía nuestra lectura. Por ejemplo, vénganse conmigo a este famoso salmo de David, el Salmo 51, ¿verdad? Que ustedes se lo conocen también, que si yo les pregunto, ¿cuándo lo escribió David el Salmo 51? Ustedes me responden, ¿cuándo? ¿Cuándo lo escribió David el Salmo 51? Cuando había cometido adulterio, hermano. Ok, muy bien. Cuando cometió adulterio con Betsabé, ¿no? Ok. Ahora, si usted lee bien el Salmo 51, se va a dar cuenta, pensándolo bien, ¿verdad?, de que aquí hay algo que ha sucedido. A ver, vamos a leer el versículo, vamos a leerlo, ¿ok? El Salmo 51, ¿lo tiene? Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado, ¿verdad? Sigamos hasta el verso 11, ¿ok? ¿Tienen el verso 11? No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios en estos tiempos? En el tabernáculo, En hermano. el tabernáculo, Ahí estaba excelente, la ¿verdad? presencia. La nube que descendía en el día de la expiación, en el templo. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. A ver, vamos a ver el versículo 16. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Verso 18. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemado, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Un momento. En el verso 16 dijo que Dios no se deleita en los holocaustos, ¿verdad? Pero más abajo en el verso 19 dice que le va a ofrecer holocaustos a Dios. Está notándolo, ¿verdad? O sea, le va a ofrecer algo a Dios que ya dijo que Dios no se complacía en ello. Pero es que la clave está en el verso 18, cuando dice, levanta los muros de Jerusalén. ¿En qué momento Israel clama porque los muros sean levantados? ¿En qué momento histórico? Cuando fueron cautivos. Cuando fueron cautivos, ¿verdad? Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén. Ahora tiene sentido el por qué a Dios no se le puede ofrecer holocausto, porque no existe el templo. Ya no hay un lugar donde presentar los holocaustos. Ya no hay un lugar
donde ahora en vez de presentar holocausto, como no se puede presentar porque no existe el templo, ahora pasamos a interiorizar el sacrificio y decimos el espíritu contrito, el espíritu humillado. Eso lo podemos ofrecer en Babilonia, en Asiria, donde sea que estemos, ¿verdad? Pero, verso 18, si tú levantas los muros de Jerusalén, ¿qué va a haber otra vez? Templo, ¿no? Un lugar donde ofrecer holocausto. Ahora sí, dice el versículo 19, te vamos a ofrecer en tu altar becerros. Todo gira en torno a si hay o no hay Jerusalén, si hay o no hay templo. Si no hay templo, mi espíritu humillado y contrito. Pero si hay templo, ¿qué pasó con el espíritu humillado y contrito? Ya no aparece al final, aparecen otra vez los becerros, los holocaustos. ¿Alguna vez has visto eso? Yo creo que no es la primera vez que lo tienes que estar viendo, ¿verdad? Y si se te ha pasado por alto, es por lo mismo, porque siempre estás viendo a lo que hay detrás del texto y olvidas lo que está en el texto, ¿verdad? Te deja guiar porque dice el sobrescrito, Salmo de David, cuando fue al profeta Natán a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Entonces tú tratas de meter el mensaje del Salmo dentro de ese contexto, aunque el Salmo mismo te está diciendo que no proviene necesariamente de ese contexto histórico. Pero hay otro contexto, un contexto teológico. Y ese es el que muchas veces nosotros pasamos por alto para llegar a lo que está detrás del texto, que no es lo principal, no es el objetivo de la teología del Antiguo Testamento hoy en día. Me explico, hermano. Hace 200 años, ese era el objetivo de la teología del Antiguo Testamento, recuperar cuándo fue escrito el Salmo 51. Se escribieron libros, los autores se quebraban la cabeza por tratar de dar una fecha, pero ahora ya eso se ha dejado. Ahora eso no es importante. Lo que nos importa es ver el mensaje del texto como lo hemos recibido el día de hoy. Entonces, ese punto es muy importante, hermano, porque no se nos puede pasar por alto que lo que nos debe interesar es el mensaje del texto tal y cual se nos presenta el día de hoy, que es la tercera dimensión del texto, ¿no? Lo que está frente a el texto. Y lo que está frente al texto somos nosotros, nuestras vidas, nuestras congregaciones, nuestra familia. ¿De qué me sirve a mí saber que David lo escribió cuando llegó al adulterio con Betsabé? Yo lo que quiero es saber qué me dice la palabra de Dios a mí hoy, a mi iglesia hoy, a mi congregación hoy. Y eso no lo hacemos tratando de recuperar lo que ya no podemos recuperar, sino fijándonos en el texto mismo. De todas maneras, es el texto mismo lo que es autoritativo. ¿Me estoy explicando, hermano? Así es como hemos recibido el texto y así es como debemos de tratar el texto, como una unidad. No recibimos un pedazo aquí, otro pedazo allá y después lo tratamos de armar como las piezas de un Lego. No, lo recibimos de Génesis a Malaquías en el orden en el que está. Eso hace una gran diferencia a la hora de leer el Antiguo Testamento. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. ¿Qué preguntas, dudas, comentarios, sugerencias hay a este punto? A ver, Leonicio, no tienes la mano levantada. Leonicio, era mi cursor que estaba sobre tu cámara. Ya levantando yo la mano por ti. A ver, hermana María, hermana Janet, ¿verdad? Que ahí están ahí, ¿verdad? Pero me gustaría escucharlas, a ver si tienen alguna pregunta, comentario, duda. Quiero que todo quede claro esta noche, ¿verdad? Por si después yo les pregunto algo, ¿verdad? Etcétera. A ver, díganme. Pregunto yo, hermano, en particular, ¿quieres saber algo o simplemente lo que nosotros opinamos de la lectura? Yo quiero saber, hermano, las dos cosas, ¿verdad? Si hay alguna pregunta en particular que tienen. Y número 2, conocer también su opinión sobre la lectura. De hecho, la lectura que les di, ¿verdad? Es parte de un libro, no se los di completo, que tiene un enfoque más hermenéutico. O sea,
Lo importante no es recuperar lo que hay detrás del texto, sino interpretar el texto tal y como lo hemos recibido, o sea, su mensaje, partiendo del hecho de que es un mensaje religioso, un mensaje teológico y sobre todo que es autoritativo para el día de hoy. Sí, porque si fuera del libro, yo lo que puedo decir que la hermenéutica es muy sensible. Tan sensible que hoy en día, por causa en sí, de parte de la hermenéutica han cambiado mucho, ¿cómo se le dice? El camino a escudriñar, ¿verdad? Los textos en sí de la escritura, y se han puesto en un plan de manipularlos a su favor, bajo el pensamiento para crear nuevos puntos de vista doctrinales. Pero si nosotros lo vemos de la forma en que hoy en día lo estamos viendo, con el corazón humilde y buscando a Dios conforme a la historia, la hermenéutica es una gran arma para mí y me ha servido bastante, porque me ha servido para escudriñar tal vez versículos bastante oscuros, ¿verdad? Y me baso a ese punto. Excelente, hermano. A ver, déjame ver para ver si estamos hablando de lo mismo, hermano. A ver, ¿qué entiendes tú por hermenéutica? Hermenéutica, hermano, es el estudio, ¿cómo que se llama? Es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica, de acuerdo con esto. Ok. Va, entonces, esa es hermenéutica para mí, me ayuda a escudriñar con veracidad lo que se está viviendo en ese tiempo conforme a lo escrito. Ok, muy bien. Y hermenéutica en esta lectura que les di específicamente, ¿qué significa? Eso sí lo leí, hermano, pues se me olvidó. Ok, muy bien. Leonicio nos va a ayudar porque Leonicio tiene la mano levantada. Es correcto, eso significa hermenéutica en un sentido general, ¿verdad? Pero en la lectura que yo les pedí que leyeran, ¿qué significa hermenéutica? Porque ese es básicamente la propuesta del autor, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? A ver, Leonicio. Interpretar, hermano. Interpretar. Interpretar. ¿Y cómo interpretamos, hermano? ¿Interpretamos lo que está detrás del texto o lo que está en el texto en sí mismo o lo que está delante del texto? Bueno, yo pienso que a la hora de interpretar se trata de lo que está en el texto en sí mismo. ¿Ok? Lo que está delante del texto. Es un círculo, el autor le llama un círculo hermenéutico, ¿ok? Es un círculo interpretativo donde las tres cosas son importantes, pero nunca se nos debe de olvidar que el propósito es llegar a lo que está delante del texto, que es la hermenéutica propiamente dicha, ¿verdad? Es la aplicación, la aprehensión del texto. Es que esta es la pregunta, hermano, esto es verdad lo importante. Si esto es palabra de Dios hoy, ¿cómo hago yo para que esa palabra que fue hablada a Israel hace tantos años tenga relevancia e importancia en mi vida, en la iglesia hoy? Hoy. Ahí está el punto. Ok, Leonicio, ya habías participado. ¿Alguien más levantó la mano ahorita? Mano, Raquel. Dime, quería Leonicio, dime. terminar una idea. Bueno, Okay. el asunto es que tal vez el hermano, acerca de lo que decía el hermano Lambert, tal vez el asunto es que se toma, o sea, no se toma como lo que es, pero en cuanto a lo que explicaba ahí la lectura que usted nos dio, dice que es para, o sea, la hermenéutica lo que hace en el sentido es a acercarnos, darnos un aproximado. Si lo vemos así, no lo vamos a usar como un todo, entonces no vamos a usar mal la hermenéutica. O sea, la vamos a usar Muy bien. bien.
para interpretar lo que está en el texto. O sea, lo que, como usted dice, lo que nos quiere decir a nosotros hoy en día. O sea, lo que... Excelente, muy bien, hermano, muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí no se vale citar textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento para decir uno que usamos muy mal, por ejemplo, Amós 5, ¿verdad? Quita de mí las multitudes de tus instrumentos, porque no escucharé para hablar en contra de los instrumentos musicales. No, esa es una aberración interpretativa, ¿verdad? Esa es una vulgaridad hermenéutica, podríamos decir, porque no es eso lo que el autor quiere decir en ningún momento, en absoluto. Está diciendo que está en contra del uso de instrumentos musicales. Tampoco está diciendo que los tenemos que usar hoy en la iglesia, que eso tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Pero hay veces usamos la Biblia pésimo, muy mal, bueno, sobre todo porque eso es lo que hemos heredado. Que hermana Raquel, vamos a terminar con el último comentario de la noche y ese honor es para la hermana Raquel. Sí, hermano, algo que me llamó la atención en la lectura y era lo que decía usted de ese círculo hermenéutico, porque en varias ocasiones me ha pasado eso. Yo vengo, leo, después vuelvo a releer, porque esa es parte de ese círculo. Leemos, interpretamos conforme a la historia, luego venimos, lo vemos cómo va desde nuestro punto de vista y también llegamos a lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa historia bíblica, por decirlo así. Entonces, cuando yo leía esto y leía lo que es el círculo hermenéutico, pensaba, hombre, varias veces me ha pasado lo mismo, porque he leído esto y no lo había entendido así, pero cuando ya vine, lo leí, lo analicé, lo busqué como indagarme por otras partes, me doy cuenta que es otro sentido el que hay. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos ese círculo hermenéutico a través de la lectura, relectura, reinterpretación de lo que el Señor nos quiere dar para aplicarlo a nosotros, a nuestra vida, en nuestro tiempo. Excelente, hermana, ¿verdad? Básicamente hacer que esa palabra de Dios hablada hace siglos hoy sea igualmente autoritativa. Ahí está, ¿verdad? El detalle y el desafío que tienen ustedes, hermanos, porque ustedes trabajan con iglesias, sirven en congregaciones, guían a otras personas, le hablan a otras personas del mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto yo espero, ¿verdad?, les sirva, en primer lugar, para organizar como una unidad del Antiguo Testamento y número 2, para poner el énfasis de su lectura en el lugar correcto, que es el texto como lo hemos recibido hoy. Muy bien, hermanos, les voy a dejar una tareita, apúntela, ¿verdad? Apúntela, aquí le va fácil, sencillo. Usted me va a entregar un documento de manera individual, ¿verdad? Preferiblemente en Word. Va a investigar lo siguiente. Número 1, va a investigar la historia del estudio de la teología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Investigar la historia de los métodos de interpretación del Antiguo Testamento, ¿ok? Historia de los métodos de interpretación del Antiguo Testamento. Ahí usted probablemente se va a encontrar con nombres como Julius Wellhausen, Gerard von Rath, quizá Walter Brueggemann, Brevard Childs y otros, ¿verdad? Martin Noth, etcétera. Métalo ahí, ¿verdad? ¿Qué proponen ellos? ¿Qué es lo que ellos sugieren? ¿Cómo debemos de leer el Antiguo Testamento? Y después usted también me va a investigar, sobre todo, cuál es la hipótesis documentaria, ¿verdad?, del señor Wellhausen. Julius Wellhausen, se escribe W-E-L-H-A-U-S-E-N, Wellhausen, ¿verdad?